siento que todos en algún momento hemos querido ser sabios. O cuando vemos una persona que para nosotros representa esa sabiduría, como que, wow, mira, qué bonito, yo quiero ser así. Pero, pero antes de saber el Espíritu Santo, fuente de sabiduría, si alguien tiene por ahí apagado algo encendido, por favor, no apagar. Si no es mucha molestia, que distorsiona el sonido. Apaguen el micrófono. Sí. Bueno, es importante saber qué o quién es el Espíritu Santo, porque muchas veces sabemos el término, lo escuchamos, pero no se interioriza en sí. Y muchos católicos son católicos por tradición, pero no viven el catolicismo. Entonces, el Espíritu Santo no es una persona más. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en su poder, en su obrar, en su fuerza, es su acción. Por eso el Espíritu Santo es el único que te puede dar a ti los dones del Espíritu Santo. Entre esos está la sabiduría. Esto yo lo pude ver en Miqueas, capítulo 3, a partir del versículo 8. Cuando Dios envía el Espíritu Santo, proyecta y dirige en nosotros un cambio en la forma en la que llevamos nuestras vidas. Por eso, yo los invito a ustedes a orar en el nombre del Espíritu Santo. Yo jamás creí en experiencia personal No, estoy aquí viendo eso. tener una relación tan fuerte con el Espíritu Santo como aquella vez en la que oré. Y esto me da pie a al siguiente cuestionamiento o ítem de este tema. ¿Cómo se tiene el Espíritu Santo? Porque para tener sabiduría, primero tengo que tener el Espíritu Santo. Es como un paso a paso. No puedo tener sabiduría sin el Espíritu Santo. Porque hay sabiduría. La sabiduría y la inteligencia del hombre, de la ciencia, de las humanidades, mami, estoy ocupada. Sí, hablamos. Mamá. Pero hay que distinguir entre esa sabiduría que te vende el mundo, como la palabra de hoy que habla del mundo, con la sabiduría del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se consigue esa sabiduría de Dios? Mediante el instrumento de la oración. Todo lo que se le pidió al Padre se le es otorgado. En una experiencia personal, fue la experiencia como más subliminal y sagrada que he tenido en mi vida, cuando comencé a interiorizar la función y el significado global y la esencia del Espíritu Santo, me encerré y oré. Oré y invoqué al Espíritu Santo. Y la paz que uno siente, inclusive puede sentir como un tacto. La paz que uno siente, la alegría y el gozo, eso es inigualable. Y siento que una de las cosas que me ha ayudado a superar los problemas en mi vida, mi corta edad, ha sido la presencia del Espíritu Santo, mediante sus dones. Entonces, este tema, que no sea simplemente yo decirlo y explicar la teoría mediante las citas bíblicas, porque todo lo que le digo es con base a la Biblia, sino colocarlo en práctica. Entonces, ¿cómo se obtiene esa sabiduría? Orando al Espíritu Santo. Y me llamó la atención, 1 Corintios 2, capítulo 2, a partir del versículo 12, que dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las enseñanzas por el Espíritu. Y también traigo a colación a Salomón. Yo creo que Salomón es uno de los personajes que más uno piensa en Salomón e inmediatamente piensa en sabiduría, en el rey Salomón. Dios le dijo, dime, ¿qué quieres? Y él de tantas cosas que pidió, la sabiduría. ¿Y le pidió a quién? Al Espíritu Santo, al Dios, al Espíritu de él. Y se le fue otorgado. Y ha sido los personajes más sabios que existen en la Biblia. Por eso dice Salomón, dice en Primera de Reyes, capítulo 4, Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y a la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente,
y toda la sabiduría de Egipto. Esto lo quiero complementar con el apóstol Santiago. Si ustedes se leen el libro de Santiago, es una sabiduría congruente, así le llamé yo, porque nosotros debemos de ser congruentes con lo que decimos y con nuestras acciones. Y Santiago, con todas las enseñanzas de la Biblia y las vivencias de Jesucristo, y él tener el Espíritu Santo, te dice, tienes la teoría, pero practícala. Practica esa teoría. Y te dice unas enseñanzas que para mí es una de las más grandes, que la primera es que a veces nosotros con la misma lengua con la que oramos es con la misma lengua que con la que juzgamos. Y eso no es ser un católico ni un cristiano católico congruente. Si uno en verdad tiene el Espíritu Santo, no es simplemente pedirlo y tener sabiduría para algo material, sino interiorizarlo y que se refleje con nuestras acciones. Que esa misma lengua con la que oramos no sea la misma lengua con la que juzgamos ni le hacemos mal a otro. Que podemos tener mucha fe, una sabiduría increíble para resolver problemas, pero si esa misma sabiduría no te da para servirle al que lo necesita, al pobre, como dice el apóstol Santiago, de nada te sirve esa sabiduría y esa relación que tienes con Dios. Y también él habla en Santiago, capítulo 4, versículo 26 en adelante, que es que hechos, que sean hechos y que no sean palabras. Entonces el compromiso Obras, con esta como San obra. Pablo. Obras. Bueno, no sé, también encontré así hechos en las palabras en el capítulo 14 de 1 Santiago. Pablo también Pablo es otro vivo ejemplo de las acciones y de las obras que debemos de hacer como cristianos. Entonces, con este tema de el Espíritu Santo, fuente de dar la sabiduría, primero es interiorizar al Espíritu Santo, tener una relación más cercana. No, sino que no, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Sí, es bueno saberlo, pero si no, interiorizarlo, ¿por medio de qué? Segundo, la oración. Para que tercero, tengamos sabiduría, y no solo la sabiduría, sino el Espíritu Santo. Porque a veces como madres, como guías espirituales, como personas que guían comunidades, como estudiantes, hay momentos y problemas y discernimientos que uno dice, Señor, pero ¿cómo obro? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Les parece bien? Entonces, para que no olviden eso, para enfrentar esas dificultades como mamás, ¿qué pasó? El guiar a los hijos, el guiar al otro, el guiar a esa persona que necesita de mi consejo, porque gracias a Dios tengo como un cargo espiritual importante para el otro, no dejar al lado del Espíritu Santo, porque sin él es muy difícil que le ganemos al mundo. Y es que hay un aporte pequeñito, es que el Espíritu Santo, como usted lo decía, es un don, es que ese don nos lo dio Dios cuando fuimos bautizados. Es que el Espíritu de Dios fue inmerso en nosotros, por eso somos hijos de Dios, por el Espíritu Santo. Y en ese momento es que si nosotros no tenemos el bautismo, somos criaturas. Pero realmente llamarnos hijos de Dios, no, porque es que el bautismo es el sello que combate, que libera a la criatura de su pecado original, porque es la descendencia que nosotros recibimos de ellos y eso pasó y pasa de generación en generación. Entonces, ese Espíritu Santo acaba de purificar ese niño y ese niño ya es un espíritu puro en ese momento porque es un alma limpia. Ya después, a través de nuestra vida, empezamos otra vez a cometer, a caer y a volver a arrepentirnos y una cosa y la otra, pero ya no somos la pureza exacta como quedó el niño después del bautismo, porque en ese momento Dios lo llenó de todas sus bendiciones, de todas sus gracias. Entonces, ahí llegó el Espíritu Santo. Mire que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él y se escuchó la voz del Padre. Este es mi hijo. ¿Sí? Entonces,
Sí, lo que dice Daniela, ya de ahí en adelante, ese espíritu hay que vivirlo, vivificarlo Trabajarlo. en nuestra propia vida. Permanecer en el espíritu, Y dado un en el bautismo. elemento importante y es cuando el Espíritu actúa en nuestra vida, nos hace fortalecer la experiencia de pertenecer a la iglesia. Y Exacto. nos hace sentir que nuestra vida es una unidad, que el Espíritu actúa para la unidad y no para la división. Jamás alguien podrá generar divisiones y decir que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es fuente de unidad, fuente de paz, fuente de gozo, fuente de Es el amor alegría. entre el Padre y el Y de Hijo. una alegría muy diferente a la alegría que nos da el mundo, porque es la alegría que nace de esa paz interior que tenemos en el corazón. Entonces pidámosle al Espíritu que Él nos fortalezca, nos ilumine y nos ayude a vivir en su amor. Amén. Jenny, qué rico que entraste.